Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de YouTube. Gracias a todos por el apoyo y todos los logros que vamos obteniendo. Es un gusto, en verdad, que este trabajo esté siendo bien aceptado por todos ustedes. Una vez más, mil gracias por todo esto. Hoy lo que me trae para hablar con ustedes es sobre el roadmap, ¿no? Ese camino que todos queremos recorrer como dibujantes digitales. Y sobre todo para dar una guía de cómo deberíamos abarcar, ¿no? Nosotros como autodidactas, o sea, aprender por nosotros mismos, qué tendremos que ir practicando primero, qué vamos a ir estudiando después. Entonces el punto de esto sería trabajar con todo eso. Voy a ir explicando más o menos desde dos puntos dentro del dibujo digital o el arte digital, ¿no? Va a ser tanto el área como el concept art y la ilustración. Ahora tenemos que ir entendiendo a qué van cada uno de estos puntos. Digamos un ejemplo. El concept art en sí es uno de los métodos que se utiliza como un plano, donde va todo lo que es lo básico del dibujo, todas esas partes, ¿no? principales que vamos a ir teniendo dentro del desarrollo de un proyecto. Digamos, son las ideas generales, pueden ser el diseño de personajes, cómo se van a ver, ¿no? El manejo de sus luces, de sus colores. En sí es la idea general que vamos construyendo para poder crear después nuestras obras, sea un videojuego, sea una ilustración, sea una película. Entonces el concept art tiene un amplio grado, Dentro del concept art está desde cómo vamos a tener los objetos, el mundo, las pantallas de carga, los personajes, las habilidades, los comportamientos de cada personaje y todo eso van dentro de esta parte del concept art. Y de ahí, ¿qué es la ilustración? La ilustración en sí es tomar estos conceptos, ¿no? Todo este mapa, y de ahí extraer las cosas necesarias y que han sido aceptadas y con ellas pulirlas. Y con eso generar material, ¿no? Un material derivado de este concept que va a ser para ilustración o dentro del mismo videojuego, pero van encaminadas más para que lleguen a nuestro público. La diferencia del concept art con la ilustración es que en el concept lo que vamos a tener es el material para nuestros compañeros de trabajo o en este caso para nosotros mismos. Vamos a ir teniendo todo esto, ¿no? Nosotros desarrollar un personaje, todas sus características. Entonces el concept es ese trabajo que es para nuestra guía dentro de nuestra área de trabajo, si trabajamos con más personas o trabajamos individualmente. Y la ilustración no, la ilustración en sí es el material que va a llegar a esa persona, al que va a observar, al que va a consumir. En este caso nosotros como ilustradores, dibujantes, sería ese público, ¿no? Que va a ver nuestra obra, con ir a entender algún proyecto, si es un libro o si son solo obras como ilustraciones en sí, dibujos, ¿no? Ilustraciones que van a ver, lo van a consumir con alguna temática o algo que son en el momento. Entonces esta es la diferencia y cómo la ilustración depende mucho del concept art, ¿no? Entonces es un objeto derivado. Ahora, en la ilustración tenemos que ir teniendo ciertas cosas en cuenta. ¿Qué tipo de herramienta vamos a usar? Entonces, digamos, hay muchas formas. Unos utilizan todo lo que es la fotografía, el modelado 3D, ¿no? Para generar las ilustraciones. Y aquí va un punto. Dibujar no es ilustrar. El dibujo es solo una herramienta que vamos a ir necesitando. ¿Para qué? Para crear estos dibujos, para crear, estas ilustraciones. Entonces, es esa herramienta que vamos a tener. ¿Para qué? Para hacer nuestras ilustraciones o hacer nuestro concept. Podemos agregar a todo nuestro dibujo un montón de otras herramientas. Hay cosas que como se conocen como el photobashing, que es tomar fotografías, hacer recortes como si fuera un collage y vamos uniendo después con otras herramientas del mismo programa, vamos unificando y que vayan teniendo sentido, ¿no? También hay el 3D, tanto la escultura como el modelado. Podemos ir a hacer un montón de objetos que vamos a ir estructurando para ir generando todas estas partes de ilustración o el concept. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Tenemos un montón de herramientas para crear tanto nuestro concept como nuestra ilustración. El dibujo es solo una herramienta. No es la ilustración ni nada por el estilo. Entonces, para ello vamos a tener en cuenta ciertas cosas básicas. Entonces, para el concept ilustración,
tenemos que tener en cuenta tanto el dibujo, la pintura y el diseño. Entonces, en el dibujo, tenemos que tener muy en claros qué tenemos que hacer. Entonces, como primer punto, en el dibujo tenemos que aprender, sobre todo puede ser figura humana, ¿no es cierto? Si estamos queriendo aprender esta parte, tenemos que entender la figura humana. Así también como abstracción o simplificación, ¿no? Ir simplificando y todo eso nuestros objetos. Y por último, dentro de esto también vamos a tener la perspectiva. Entonces, al tener todas estas partes, ¿no? Como ustedes pueden ir viendo, figura humana, la abstracción, simplificación y la perspectiva. La abstracción que nos sirve es lo básico en donde nosotros tomamos cosas de la realidad y las simplificamos extrayendo de ellos ¿qué? Figuras básicas, basándonos con círculos, triángulos, cuadrados, para ir encajando y después de ello ir puliendo nuestro dibujo, ¿no? Usted tranquilamente, si tienen un lápiz, podemos tranquilamente hacer un rectángulo, ¿no? Después aquí la mitad de un círculo, acá un triángulo. Entonces, esta es la abstracción, ¿no? Después todo lo que nosotros vayamos haciéndole los detalles, ir cambiando la forma, que aquí tiene esto, que en verdad tiene esta partecita, que va acá, otra cosa, tiene un nombre. Y si vamos poniendo iluminación, esta parte era más oscura porque la luz viene del otro lado. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, esta línea es más pequeña por la misma iluminación. Entonces, todo esto viene a ser parte de cómo tenemos que ir aprendiendo a simplificar los objetos para ir creando nuestros dibujos finales, ¿no? Entonces, esto es la base de la abstracción, ir generando tipo de cosas. Y la perspectiva es la otra parte fundamental. Es que uno tiene que entender que nosotros trabajamos en un mundo 2D, pero las personas que van a observar están acostumbrados al 3D, ¿no? A un mundo tridimensional. Entonces, la perspectiva nos sirve para que este 2D pueda volverse un 3D. Eso es la perspectiva. Entonces, la perspectiva es fundamental para que todo dibujo que hagamos pueda ser ubicado en nuestros mundos de una manera realista, ¿no? Es verdad que ahora hay que tener en cuenta, todas estas partes pueden ser alteradas y trabajadas de otra manera para poder generar mejor impacto. Podemos modificarlo, pero hay que entender siempre lo básico. Entonces, por esa parte tenemos esto, ¿no? Y de ahí vamos a tener la pintura. Dentro de la pintura tenemos que tener cosas básicas como lo que es la iluminación, ¿no es cierto? La iluminación es lo básico de lo básico en la pintura. No tiene nada que ver la pintura con el color. Hay que entender algo muy importante. A veces uno piensa es que yo voy a empezar a pintar y voy poniendo los colores, de ahí pondría la iluminación. Nada que ver. La iluminación tiene comportamientos únicos dentro de todo el dibujo. Y aquí hay que entender, nosotros vamos a trabajar la iluminación y cómo esto afecta a los objetos que tenemos en nuestra escena. ¿Ok? Entonces, iluminación y cómo esos objetos. Y dentro de estos objetos va a haber muchas cosas como reflexiones, abstracciones, rebotes, ¿no? Fluorescencia, luminosidad, materiales y un montón de cosas importantes dentro de la pintura. Entonces tenemos que entender cómo se comporta esta luz y cómo afecta, ¿no? Entonces en esto vamos a tener lo básico que es el trabajo de óptica, ¿no? La óptica clásica. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Es cómo nos llega, ¿no? Esa luz, cómo llega, golpea un objeto, ¿no? Cualquier objeto, y este va a ser afectado por todo lo que está alrededor, todos sus rebotes, todas las luces, todos los focos, y va a ese color que vemos a tener ciertas características. Recuerden que todo lo que observamos siempre es luz. Nuestros ojos reciben la luz que proyectan los objetos y de ahí por medio de un proceso que es en la retina y otras cosas llega esa información a nuestro cerebro y nuestro cerebro lo recibe ya interpretada toda esta información. Por eso tenemos una lectura diferente, tener objetos, si está cercano, si está lejano y tipo de cosas, ¿no? Entonces tener objetos cerca, objetos lejos, objetos a los lados laterales, todos estos van a ir cambiando dependiendo de la situación. Cuando nosotros nos enfocamos en algo, los objetos de al lado pierden importancia, pierden todo lo que es iluminación,
se vuelven más oscuros los objetos, pierden importancia, pierden contraste, pierden saturación también. Porque ¿qué pasa? El ojo lo que va a hacer es siempre centrarse en el punto focal y de ahí va a eso transformarlo y hacer que a nosotros nos llegue esa información. Por eso la resto de la información de lado no es muy necesaria. Entonces la pintura es todo este comportamiento que vemos en la realidad, representarlo en nuestro dibujo para que el lector se le haga fácil entender todo esto. Y ahora vamos al diseño. ¿Qué es en sí el diseño? Y el diseño es el proceso de agregar todo esto a todo nuestro dibujo, a todo eso, el ritmo, ¿no es cierto? Todo lo que son movimientos, el motion, ¿no? El movimiento del dibujo, ese ritmo, la lectura, la composición, ¿no? Entonces dentro de esto tenemos todo eso. Y por último tenemos el color. Entonces dentro del diseño está el color. ¿Por qué? Porque el color tiene que manejarse de una parte de diseño, no de una parte artística, ¿no? Estamos siempre hablando de esto dentro de ilustración. Esto es muy diferente si vas a hacer una obra de arte. Recuerden que ilustración y concept art son productos no artísticos, son productos comerciales. Entonces el color va de parte del diseño, y esto también afecta mucho si vos vas de una manera artística. Una manera artística, el color también sigue siendo parte del diseño, pero todos estos aspectos que vemos, tanto dibujo, pintura y el diseño, son cosas que lo vamos a ir tomando por separado. Seas alguien que quiere crear una obra de arte, alguien que quiera trabajar en industria, ¿no? Haciendo ilustración, concept art, diseño de personajes, aunque son dos caminos separados, pero van a tener el mismo flujo. Digamos, para un artista, a la final, lo más importante para él va a ser sus sentimientos, lo que quiere expresar, lo que quiere contar, ¿no? Todo lo que es de él se plasma muchísimo en sus obras. A diferencia de un ilustrador, un artista conceptual, que nuestro trabajo en sí es que nosotros mostremos al cliente lo que necesita ver para entender lo que le estamos ofreciendo como producto. Entonces es una manera más comercial toda esta parte. Entonces tenemos que ir teniendo eso en cuenta. Todo esto es una manera más comercial cuando vamos ilustración y concept art. ¿Por qué? Porque a la final de cuentas el que consume la obra va a ser la otra persona, o sea, el individuo que está viendo, y va a ser para que sea él fácilmente aceptable. Recuerden que una pintura está más para un nicho más cerrado. Es un grupo donde consume bastante arte y todo eso. Entonces nuestro no es tanto de esa manera. Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, al tener esto en cuenta, nosotros vemos que tenemos estas partes, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Uno va a decir, ok, tú me estás diciendo, esto es del concept art, esto es la ilustración, tengo que saber dibujo, tengo que saber pintura, tengo que saber diseño, pero ¿cuál es el camino que tomo? Si ustedes ven, estas son las cosas que tenemos que terminar dominando para ser un concept artist o ser un ilustrador. El artista conceptual como el ilustrador dependen todo de los mismos puntos. La diferencia es que la ilustración va a ser un producto con mayor tiempo de trabajo, con mayor acabados. El artista conceptual tiene muchos trucos, va a utilizar muchas herramientas para generar estos trabajos que van a ser de una manera visual y rápida. Digamos un ejemplo, un concept artista va a utilizar mucho el photo bashing si tiene que hacer escenarios o el 3D para trabajar de esa manera. Digamos, un ilustrador va a tomar toda esa idea, todo ese concepto y todo lo que se haya modificado. ¿Y qué va a hacer con él? Puede utilizar el photo bashing, ilustración para ello, pero va a ser de una mayor calidad. El trabajo va a ser mucho más limpio, más trabajado, va a haber muchísima más mano detrás, mucha más alteración de todo lo que son los productos que estemos usando, ¿no? Esos materiales, esos assets que estamos utilizando para generar la obra final. Va a ser más cuidada, va a haber mucho más trabajo en todo lo que es el diseño y también en la pintura, todo lo que es la iluminación. Va a haber un trabajo más pulido en esa parte, a diferencia del concept art, que a veces no necesitamos pulir mucho esa zona, ¿no? Entonces, eso son ciertas partes de diferencia. Es verdad que en la ilustración, todo lo que es el aspecto final que va a llegar al consumidor es más importante que lo que vamos a tener que comunicar como guía. Recuerden, el concept art es solo una guía.
esa guía para generar, digamos, una ilustración. Entonces, ¿cómo aplicamos el concept art a la ilustración? Digamos, si nosotros queremos ser personas que nos queremos dedicar solo a ilustrar, ¿no? A hacer comisiones, queremos hacer dibujos y todo esto, póster y un montón de otras cosas. Entonces, ¿el concept para qué nos sirve a nosotros? Uno puede decir, no, o sea, yo no quiero hacer concept art, yo solo quiero dedicarme a la ilustración. Pero es básico porque previo a una ilustración tiene que haber el proceso del concept. Tiene que haber el proceso de la planificación, hacer los thumbnails, hacer todo el trabajo de investigación, ir probando una y otras cosas para ir generando las ideas, ¿no? Que a la final van a estar en la ilustración. Entonces el concept art es la base, es nuestro plano. Entonces de ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que dominar tanto el concept como la ilustración. Es verdad que hay muchos artistas de concept art que solo se dedican a hacer concept y tú no ves muchas ilustraciones, pero por lo general los artistas que trabajan tanto en ilustración o concept art trabajan esto. Ahora, tú puedes ser un ilustrador sin dominar la parte del concept, es verdad, pero generalmente tus productos van a depender muchísimo solo del haber recibido conceptos de alguien más. Si tú quieres generar tus propias obras, tus propios trabajos, tienes que hacer la parte concept. Si trabajas para una empresa o para alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Necesitamos esto, necesitamos lo otro, quiero que me dibujes esto y eso. Es verdad que la parte concept no vas a tener que desarrollarla tanto porque ya nos están entregando. Nuestro trabajo es solo hacer el dibujo final. Podemos hacerlo, pero es necesario si quiere tener un conocimiento previo de lo que se necesita en el concept para trabajar esta parte. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a ver cuál es el camino a tomar en esta parte. Entonces nosotros tenemos que entender que vamos a partir desde un punto A y vamos a pasar tanto por un punto B, por un punto C y por un punto D para al final llegar a ese punto E, ¿no es cierto? La meta. Entonces nosotros, el punto es viajar toda esta distancia, ¿no es cierto? Por la cual tenemos que ir pasando por diversos puntos y estos los vamos a llamar los puntos bases, ¿no? En donde van a ser muy importantes estas secciones del aprendizaje para ir mejorando y avanzar a los siguientes niveles. Entonces, ¿qué tenemos como el punto A? En esta parte tenemos todo lo que son los fundamentos del dibujo. Si ustedes quieren ver los fundamentos del dibujo, tenemos un video que son dividido en 3 partes en el canal. Entonces tenemos los fundamentos. En los fundamentos está entender línea, forma, lo que es todo la perspectiva básica. Hay que ir entendiendo toda esa parte. Entonces vamos a dedicarnos en este tiempo ¿a qué? A practicar esos fundamentos. ¿Cuál es la mejor manera de practicar esos fundamentos? Copiando. ¿Qué vamos a copiar? La realidad. Ok. Entonces, mientras estamos en este proceso de irnos del punto A a nuestro punto E, tenemos que hacer tanto la copia, ¿no es cierto? Vamos a ir trabajando la copia, nos vamos a bajar en la realidad. Para hacer todas estas copias nos vamos a basar en la realidad. ¿Y para qué nos vamos a basar en la realidad? En este proceso lo que vamos a ir creando aquí en esta parte para llegar hasta el punto B, vamos a tener que crear algo básico que es nuestra primera parte de nuestra biblioteca. Entonces va a ser una biblioteca básica. ¿De qué? De formas muy básicas. Ejemplo, yo les recomiendo que en esta etapa, cuando estamos en los fundamentos, empecemos a copiar objetos antes que personas. No vamos a tocar todavía seres humanos, vamos a ir tocando objetos. Si tú tienes en tu cuarto, no sé, aquí yo tengo esto, listo, voy a copiarlo y voy a irlo trabajando con ello. Puedo también dibujar mi mouse, ¿no es cierto? Tenemos un montón de otras cosas, el mismo lápiz. Vamos dibujándolo y descomponiéndolo y vamos a crear primeramente esa base de objetos, ¿no es cierto? En esta parte solo nos tenemos que prestar atención a la forma. Entonces, toda esta parte solo vamos a presentar atención a todo lo que es forma, en base a líneas o manchas, ¿no? Ustedes como quieran. Puede ser también silueta o mancha, ¿no? Ustedes como quieran trabajar esta parte. Vamos a trabajar totalmente eso,
formas. Vamos a estar copiando, desarrollando y tenemos que tener un buen trabajo que nos dé velocidad. Recuerden que esta parte de la biblioteca es muy importante para trabajar, sobre todo para ir entrenando al cerebro a captar las cosas. Entonces, en esta parte comenzamos el primer nivel. Aquí va el primer nivel. Todo esto es para subir al level 1. ¿De qué? De observación. Entonces, en esta primera parte lo que vamos a aliviar nosotros es la observación que tenemos con respecto a los objetos. Copiemos muchos objetos y trabajémoslos para observar bien, ¿no? Para ir observando, ir aprendiendo a descomponer. Entonces, este va a ser el primer nivel que vamos a subir. Nuestra observación. Listo. Entonces, después de esto vas a decir, ok, ya lo tengo, puedo ir trabajando con esto. He dibujado muchos objetos, pueden ser animales sencillos, gatos, perros, plantas, que sean muy simples. Y después vamos a pasar del punto B al punto C, en donde todavía vamos a mantenernos con la forma, ¿no es cierto? Todavía va a ser muy importante la forma, pero esta forma ya va a evolucionar y vamos a empezar a tomar objetos más complejos. Y aquí, en nuestra biblioteca mental, lo que va a aparecer primero y vamos a empezar a agregar es el retrato. Ok, el retrato. Y uno va a decir, ok, yo mantengo el retrato, pero no sé de anatomía. No necesitamos saber anatomía. Tenemos que seguir trabajando todo en descomponer. Si nosotros tenemos un rostro, ustedes pueden ubicar cualquier rostro, ¿no? Digamos, tienen ahí el rostro, ¿no? Entonces lo que nosotros nos vamos a basar es en los fundamentos básicos de la observación, en donde vamos a ir usando medidas y vamos a usar herramientas. Uno puede ser la grilla, hacer una grilla de 3 partes, en donde nosotros esto después lo vamos a superponer sobre nuestros rostros. Entonces podemos ponerlo en algún ladito. Y lo que vamos a hacer es identificar espacios negativos, ¿sí o no? Como esto de acá arriba, para ir pudiendo dibujar en esa misma zona. Y eso lo traspasamos al dibujo, así como líneas, medidas, cuánto mide de esto acá, comparado con esta parte. Vamos a ir midiendo todo sin necesidad de hacer alguna otra cosa, ¿no? Digamos, sin necesidad de saber todavía cosas del rostro ni nada. Vamos a copiar exactamente lo más parecido que podamos, respetando muchísimo las formas. Entonces aquí vamos a aprender todito la primera parte del retrato, formas orgánicas. En esta parte vamos a ir mejorando, ¿no? Animales con mayor movimiento, objetos más complejos, y todavía nos vamos a seguir manteniendo con la línea. Pero aquí también vamos a agregar las sombras, ¿eh? Entonces, en esta parte, ¿a qué me refiero con sombras? Las sombras también se pueden descomponer de la misma manera. Tú ves la forma de una sombra, si tienes, ¿no?, el mismo rostro como teníamos antes. Entonces, tú puedes decir, ok, aquí hay una sombra en este lado. Tomas la forma, la dibujas de esa forma y después le vas pintando a rayados o como tú quieras, y lo puedes ir bajando la opacidad, subiendo la opacidad hasta que vaya quedando correctamente esta parte. Entonces vamos a ir trabajando de esa forma. Solo puedes ir trabajando en esta parte en general. Digamos, aquí esta partecita de aquí tiene esto oscuro, acá es más oscuro, y vamos trazando solo con ayudados. Esta es la parte fundamental en donde vamos a ir agregando más niveles en esta parte del dibujo. Entonces con esto iremos generando todo este contraste y vamos a tener el nivel 2, ¿no es cierto? Vamos a subir al nivel 2 de observación. Si ustedes se van a dar cuenta, por más que hagamos todos estos procesos, nuestro nivel de observación no va a subir mucho. Toma tiempo. El nivel de observación tiende a ser una de las partes donde sube muchísimo el nivel con el paso del tiempo. En tantos ejercicios hagamos. Entonces aquí viene algo muy importante. Si vos le dedicas, digamos, a la primera etapa de AB, yo les recomendaría entre 1 mes a 2 meses. Entonces eso es demasiado. ¿Me estás diciendo que pare dibujando solo formitas y todo eso? Sí, pero altérnalas. No necesitas siempre estar dibujando esto. Puedes alternarlo entre dibujar otras cosas, pero por favor que sean en base a copias. ¿Quieres hacer, no sé, tal personaje de anime? Cópialo. ¿Quieres hacer cualquier cosa? Cópialo. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. No vayamos agregando más información de lo innecesario. Es decir, es que voy a dibujar anime, yo quiero dibujar anime y también me va a ver el video tutorial de cómo dibujar anime. O voy a empezar a ver anatomía. En esta etapa, olvídate de ese tipo de cosas. Puedes dibujar cualquier cosa, aunque no te salga bien.
date gusto. Utiliza el dibujo como una manera de trazar líneas, de darte gusto, aunque tu dibujo no sea bueno. Eso te ayuda a distraerte y a seguir consiguiendo un amor sobre esto. Yo te recomiendo que en estas etapas, por más que tengas un nivel avanzado, un nivel medio, regresemos. Eso es lo que yo hice. Yo me acuerdo que cuando estaba dibujando llevaba como unos 3 años, ¿no? Entre 2 y medio y 3 años dibujando, pero no mejoraba mi dibujo. Hacía un montón de otras cosas, leía libros, que ahora quiero hacer esto. A veces, cada vez que me dedicaba a hacer algo nuevo, empecé a decir, ok, ahora voy a dibujar la ropa. Y me ponía a ver tutoriales de ropa, pero los cuerpos, los rostros todavía no los dominaba bien. Ya quería hacer ropa. Igual que cuando estaba con los rostros, ya quería el rostro, pero ahora quiero hacer los cuerpos, pero por eso me ponía a estudiar anatomía. Ahora de esa parte no funciona así. Tenemos que darle tiempo a nuestro cerebro. Entonces aceptemos aprender a dibujar mal. No importa, está bien. Recuerda que esas partes es tu distracción, no son tus momentos de ocio. Con el tiempo van a ir mejorando. Aprende a copiar. En esas etapas, copia. Y si quieres dibujar de la imaginación, hazlo, pero tenlo en cuenta que siempre van a verse más. Pero si puedes copiar la pose, puedes copiar alguna cosa que te ayude tanto a seguir desarrollando las partes que estamos trabajando como ir haciendo algo que te guste, está bien. Entonces vamos a ir con esa primera parte, ¿no? El retrato y todo eso. Seguiremos aumentando nuestra biblioteca. Digamos que la biblioteca mental ahora está en nivel 2. Esa es otra parte que estamos subiendo. Ahora, en este punto, vamos a agregar el nivel de observación 3, ¿no? Vamos a llevar al nivel de observación al nivel 3. ¿Cómo lo vamos a subir en esta parte? Aquí va a haber cosas como la silueta, ¿no es cierto? Y donde vamos a utilizar los negativos y positivos. Entonces acá seguimos con los fundamentos, la línea y todo. Acá nos vamos a olvidar un poco de la línea. Y lo que vamos a trabajar es todo con siluetas. Entonces si yo empiezo a hacer un cuerpo, entonces empezamos, ¿no? Veamos un ejemplo. Voy trabajando la figura, ¿no es cierto? El pie acá, este otro pie acá. Ahora viene esto así, esta otra parte. Esto, el hombro sale un poco más de acá, el brazo va hacia acá, tipo de cosas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir trabajando de esta forma. Entonces, aquí vamos a trabajar todito nuestra observación en simplificar estas formas de una manera más compleja. Entonces, vamos a ir trabajando todo esto. De ahí, si a esto queremos agregarle algo más, las luces. Entonces, en este caso también lo vamos a ir agregando. Entonces vamos a ir ubicando las luces en las partes donde debería ir. Y todo lo vamos a trabajar también con siluetas. Vamos a ir desarrollando nuestra habilidad en generar esas siluetas para ir separando ciertas partes del dibujo. Entonces ese es un punto a ir trabajando. Ustedes céntrense, esto es demorado, pero aquí va a venir algo importante. En esta parte de aquí, el nivel de la biblioteca va a dar un paso hasta un nivel 5 aproximadamente, ¿no? Estamos hablando esto en niveles del 1 al 10, ¿no? Vamos a ir subiendo solo hasta el nivel 10. Entonces aquí va a subir del 1 al 5. ¿Qué pasa? Este ejercicio ayuda demasiado a la biblioteca mental a mantener todas las formas que necesitamos. Entonces vamos a comenzar con eso. Es verdad que nuestro nivel de observación va a también subir al nivel 3, no va a subir mucho, pero el nivel 3 es lo más que suficiente para esta etapa, para ir desarrollando todo esto. Y aquí todavía no estamos viendo nada de anatomía. Entonces el nivel 3 y el nivel 5 de la biblioteca son fundamentales. Uno va a decir ¿por qué? Porque en esta parte lo primordial, de que vamos a ver ya todo lo que es cuerpo, ¿no? Ya vamos a ver todo lo que son figura y todo eso, que vas a ir copiando ya cuerpos completos, figuras, pies, cabezas, manos, tiene que estar todo incluido ahí. Animales también, mayor movimiento, animales más complejos, que tengan objetos de encima. Vamos a ver un montón más en esta parte. Y esto es fundamental. Es la primera etapa a trabajar, la biblioteca mental. La mayor parte de artistas tienen el problema al trabajar sus dibujos porque no tienen una buena biblioteca mental. Intentan hacer poses que no existen, empiezas a inventar un montón de cosas sin sentido, pero no, acá necesitamos la biblioteca mental como algo fundamental para ir trabajando.
Entonces, esta es la primera parte. Ustedes ven, este es el roadmap. Llegamos hasta acá con trabajado. Y si se dan cuenta, hasta aquí no hemos visto nada de anatomía ni nada por el estilo. Y de ahí viene, si ustedes se dan cuenta, la parte más importante, el nivel E. Ahora, de aquí hasta acá vamos a tener subdivisiones. En donde ahora sí, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a empezar a aprender anatomía. Tranquilo, como tú quieras. Tipo de anatomía. Si quieres dibujar animales, quieres aprender un montón de cosas, yo les recomiendo. Comencemos con la anatomía humana. Es fácil, es entendible. Ahora decir, pero yo quiero dibujar animales. Yo quiero dedicarme a dibujar animales. La anatomía humana es fácil de aprender por el sentido que estamos día al día observando humanos. Si tienes un perro, un gato, sí es verdad que se va a hacer un poco más fácil dibujarlos, pero si quieres dibujar cosas más completas como leones, tigres, lagartos y todo eso, ya se va volviendo un poco más complejo. Pero la anatomía humana es fácil, uno tiene que acostumbrarse a trabajar con músculos, con huesos y todo eso, así que la anatomía humana es fácil. Así que vamos a comenzar con anatomía humana en esta parte. Después de anatomía humana, lo que vamos a ver es perspectiva. Vamos a entrar todo a la perspectiva compleja, ¿no? Pero la perspectiva, entonces, aquí vamos a ver todo, puntos de fuga y todo ese tipo de trabajo. Después de eso vamos a entrar a iluminación, después de eso composición y por último color. Entonces, en esta etapa de la D a la E vamos a tener que ver todos estos conceptos y ese es el primer paso para aprender a dibujar. Entonces, tú aquí vas a tener un nivel de observación ya aproximadamente de un 6, ¿no es cierto? Va a estar la observación. Y nuestra biblioteca mental a veces en esta parte no sube mucho porque no estamos observando cosas, van a ser mucho de anatomía, cosas de ese sentido, ¿no? Iluminación y todo eso. Así que realmente les va a subir entre unos 2 puntos, dependiendo cómo utilicen las referencias, pero digamos que vamos a llegar a un nivel 7 si es que hemos hecho un buen trabajo en esta parte. La observación va a subir demasiado porque son cosas más complejas, va a haber más teorías, sobre todo vamos a entender cosas más complejas. Entonces este es el camino que tiene que ir transcurriendo cualquier dibujante. Para ello podemos utilizar libros como el primer libro es Dibujando con el lado derecho del cerebro, que sirve tanto en la etapa desde el 1 hasta el 3, les va a servir muchísimo ese libro, Aprendiendo a dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Draus, creo que se llamaba, o Betty Edwards. Listo. Y después en la etapa de especialización vamos a tener libros como Ten, que es muy bueno. También tendremos los de Bridman. Yo los voy a dejar en los links, los libros, en los nombres. Entonces tenemos Ten, tenemos Bridman, tenemos Seok, y de ahí vienen libros de que ya tú quieras ir aprendiendo otras cosas, ¿no? Pero en esta parte, entender Ten, Bridman. En composición hay el de ilustración creativa de Andrew Loomis, y de ahí tenemos Luz para artistas visuales, que ese es muy bueno tanto para iluminación y toda esa parte. Y eso es lo fundamental de acá. Entonces, ahora, nosotros hemos recorrido todo este camino, ¿no? Hemos ido de A hacia E. Y ya con esto somos dibujantes, ¿no? Hemos tenido nuestro primer nivel en el dibujo, ¿no es cierto? Ahorita ya sabemos dibujar. En esta etapa ya tendríamos que saber dibujar. ¿Cuánto te toma esta etapa? Depende muchísimo. Pero alrededor de entre un año hasta los 3 va a ir esta parte. Vas a decir, pero es demasiado tiempo. 1 año a 3 años para empezar a dibujar. No. Pero es de 1 año a 3 años en donde tú vas a mejorar todas las habilidades de dibujo para ya tenerlas dominadas. Esto no es que aquí recién vas a aprender como principiante. Durante esta etapa vas a irlo dominando. En 3 años vas a tener dominado la habilidad de dibujar. Ver algo, trabajarlo, irlo dibujando, crear obras. Es verdad que vos puede ser que en el primer año ya vas a empezar a tener ya dibujos más bonitos, un mejor trabajo, pero menos del año es muy difícil. Habrá gente que le dedica más tiempo, habrá gente que tiene la habilidad de aprender más rápido, que se les va a tomar menos tiempo, pero la primera parte, generar unas bases sólidas, es demorado.
No es cuestión de 3 semanas, no es cuestión de 2 semanas, no. Es un año, un poco más. Recuerden que esta es una habilidad compleja. Dibujar no es, ok, me dicen tengo que usar el lápiz de esta manera, o me están diciendo es que utiliza el pincel en tal capa, utiliza este lápiz en esa capa, de ahí para colorear utiliza otras capas. No funciona así. Esa es una herramienta, esas son cosas que nos ayudan a plasmar lo que tenemos acá en la cabeza. Eso nos ayudan estas herramientas. Pero si aquí no hay nada que se haya desarrollado, no hay conceptos básicos, no hay conceptos de construcción, hagas lo que hagas, no se va a ver bien, no vas a progresar, van a pasar muchos más años de lo que tú esperas y no vas a hacer nada. Yo me acuerdo en los 3 años que perdí, en cierta manera, una buena cantidad de tiempo, no fueron tan perdidos, pero yo me acuerdo que fue un caos en esos 3 años. No dibujaba bien. Tenía dibujos que seguían viéndose muy amateurs. No había muchas cosas complejas ni nada por el estilo. Pero después fue un año completo cuando dediqué a aprender desde cero. Cogí todo. Me acuerdo que cogí el libro de Betty Edwards. Fue un año cuando en verdad empecé a ver resultados reales. Dije, ok, estoy empezando a dibujar. Estoy empezando a entender. Después de ese año fueron 2 años más en donde ya mi estilo se fue especializando, fui adquiriendo un montón de otros conocimientos, mis iluminaciones fueron mejoradas. Actualmente ya llevo 7 años dibujando. Es verdad que mi iluminación, mi dibujo ha mejorado muchísimo, pero aún todavía me falta. He hecho muchos errores, he planificado malas cosas, etapas de procrastinar, problemas de salud mental que me han ido frenando ciertas partes en el dibujo. Entonces, en este camino, lo fundamental es que ustedes no solo practiquen todos los días. Algo hay que entender que dibujar a diario, ¿no es cierto? Esto que les dicen, dibuja a diario y serás el mejor, es la mentira más grande de todas. Dibujar a diario no te hará dibujar bien. Tuve 3 años dibujando a diario. Nada, no mejoré el dibujo. 1 año estudiando, aplicando, mejorando mis bibliotecas mentales es lo que en verdad me hizo mejorar. Sí, dibujar a diario te sirve ¿para qué? Para que tu mano tenga una memoria muscular de hacer cosas como hacer un círculo, hacer un cuadrado, que se vean, ¿no? Un cuadrado, se vea un rectángulo. Tendremos formas más complejas que podemos ir dibujando. Es verdad, te va a ayudar a dibujar. Al principio yo me acuerdo que para hacer un círculo era un trauma, no se salía. Ahora me salen círculos más redonditos. Todavía me falta, pero se siguen viendo más redondos. En verdad eso ha mejorado. Esa capacidad ha mejorado. A hacer líneas más limpias y todo eso mejora. Pero lo que no va a mejorar es lo otro. Estás dibujando anatómicamente bien. Los dibujos se entienden cuando los observas, esas siluetas son entendibles y todo eso. Eso no mejora si es que tú las bases no las dominas. Las bases tienen que dominarse, las bases tienen que aprenderse. Entonces, si quieres mejorar en el dibujo digital, date preparado a darle tiempo. No es de la noche a la mañana. Por más que tú tengas el talento que tú tengas, no es cosa de un día. ¿Sabes que esas personas talentosas llevan dibujando desde niños? Vos dices, es que de niños dibujaban bien. Eran buenos observadores. Una parte del talento real de un dibujante es tener buena observación. Y eso poderlo copiar. Pero si te quedas solo en esa observación, yo he visto mucha gente talentosa que termina haciendo retratos y tal y cual lo que observan. No hay nada creativo, no van más allá. ¿Por qué? Porque no es lo básico. Solo aprender a ver algo y reproducirlo no es lo básico. Si ustedes quieren mejorar en esta área, crear todo lo que está en sus cabezas, como se dice, y dibujar de la imaginación, hay muchas cosas a tener en cuenta. Entonces, continuando con la parte de dibujar a diario, lo que tú tienes que hacer es estudiar a diario. Mientras estudies a diario va a ser más fácil. ¿Y a qué me refiero a estudiar? No me refiero a que cojas el libro todos los días. Cada vez que dibujes, tienes que aplicar lo que has aprendido. Entonces, ¿qué es eso? Toma la teoría,
aplicarla pensando esa teoría, repasándola. Si no hay algo que se te ha olvidado, tienes que vuelta a repasar. Entonces tú observas, ¿no es cierto? Mientras estás dibujando ese boceto, aplicas lo aprendido, ¿no es cierto? Hay errores, vamos a repasar de nuevo y después vuelta aplicamos lo aprendido y estamos eso. 1 mes, 2 meses es bueno estar haciendo este tipo de procesos sobre un solo objeto. Digamos, si tú estás aprendiendo estás aprendiendo, ¿no? Formas, figuras de eso, entonces es bueno que vayas aplicando eso. Ahora, un dibujo. Es bueno que tú, digamos, si aprendiste el primer día, dibujaste un gatito, una foto que te gusta. Dices, esta imagen lo tomé y dibujé este gatito que se ve de esta forma bonito. Aquí tiene la orejita, aquí tiene esto, tiene esta partecita, ¿no? Acá va la patita, acá la otra patita, ¿no? Acá la nariz, esos ojitos de acá. Bueno, digamos, este es un gato, ¿no? ¿Qué pasa? Digamos que esta es más o menos la postura, he ido comenzando. Algo que les recomiendo para toda esta parte de ir mejorando es que después de 1 mes o 2 meses volvamos a tomar este gatito y lo redibujamos, basándonos vuelta en la imagen principal. Ir guardando cada uno de nuestros procesos e ir comparando. ¿Qué vas a comparar? Ok, digamos, ahora yo voy a ver que en este, digamos, ya he empezado a trabajar todo, se ve muchísimo mejor, digamos, ahí está más complejo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la pata. Y hemos ido agregando cosas, ¿no? De lo que vamos aprendiendo. Acá está esto. Acá la pata en esta otra forma. Aquí la mano en esta otra forma. Acá abajo se ve la otra patita. Y vemos que hemos progresado, ¿no? Y vas comparando y viendo qué es lo que vas mejorando. Y si tú hay lados que tú ves, dependiendo tu imagen y lo que has hecho antes, puedes darte cuenta si vas mejorando y en qué lado estás cometiendo errores o dañándolos. Y siempre se va mejorando eso. Este va a pasar con los primeros ejercicios. En los retratos también se va a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, dije 3 meses exagerando. No es necesario. Puede ser 1 mes. Puede ser... Tú cuando te sientes que cada vez que tengas cierto avance, haz este ejercicio. ¿Qué pasa? Si vos dibujas siempre cosas diferentes, nunca vas a ver un progreso real. Y no vas a ver dónde estás fallando. Entonces yo que les recomiendo es siempre ir haciendo el mismo dibujo a ver qué tanto lo vas mejorando. Y esa es una manera de integrar la biblioteca mental. Dibujar una vez para nuestra biblioteca mental no sirve. Tienen que ser 10, 20 veces la misma cosa y tu cerebro lo aprende. ¿Por qué? Porque ya lo ha observado demasiado, lo descompone demasiado y sabe cómo rápidamente resolver esa pose. Y así funciona con todas las partes del dibujo. Tú cuando estás avanzando, por más del nivel que tengas, y te toca aprender una pose nueva porque nunca la has dibujado, tienes que hacer el mismo proceso. Dibujas una vez, vuelves a dibujarlo, después de un rato vuelves a dibujarlo y todas las partes vas dibujando. Nunca ocupas el dibujo anterior para irlo limpiando y mejorando. Siempre se comienza de cero. Ahora, vas a decir, listo, tengo esta parte, entonces ya voy a aprender a dibujar anime y todo eso. No. Esta parte es solo para empezar en el dibujo digital. Llegaste desde el punto A al punto E. Y de aquí hay otro camino a recorrer, que es el camino de la especialización. Aquí nos vamos a especializar, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros vamos a buscar las cosas que necesitemos aprender. Digamos un ejemplo. Aquí lo que vamos a aprender es a estilizar primero, digamos, decidimos. Aquí vamos a decidir primeramente qué vamos a hacer. Concept, ilustración. Si es tanto el concept, nos vamos a ir a personajes, nos vamos a ir no sé, a objetos, quiero dibujar escenarios, quiero dibujar tipo de cosas. Aquí tenemos que decidir, digamos en mi caso yo decidí personaje, ¿no es cierto? Decidí todo lo que es characters, personajes. Entonces cuando decidí eso, con esto tenía que tener en cuenta algo. ¿Qué tengo que aprender y qué tengo que ir mejorando? Listo. Entonces tengo personajes. Ahora, dentro de esto también vamos a decidir otra cosa que es el tipo de estilización. Entonces va a ser el estilo. ¿Y cómo nos basamos y escogemos el estilo? Lo que nos guste. Que siempre cumplan la misma regla. Si nos gusta el anime,
todos nuestros referentes van a ir relacionados al anime. Si nos gusta el semirealismo, vamos a ir con el semirealismo. Aquí hay que decidir y ser cerrados en nuestra elección. ¿Qué pasa? Puedes decir, no, después de un tiempo, sabes que a mí me gustó el semirealismo. No, terminas dibujando anime. Después, ir al semirealismo o ir a otro estilo es más fácil. Cuando tú has dominado una idea de un estilo, transformar ese estilo a otro es más fácil que de la nada a mitad del camino empezar a aprender algo nuevo. Entonces vamos a decir el estilo y vamos entre ello a hacer ciertas cosas. 1. Los artistas referentes que vamos a tener, ¿no es cierto? Todos los que tenemos de referencia no van a ser exactamente lo que nos gusten, sino aquellos artistas que cumplen las reglas de los que nos gustan. Por ejemplo, digamos, a mí me gustaba Getumber en su tiempo, ¿no? Digamos, estaba Getumber, estaba, en diseño de personajes Getumber no tanto. Vamos a poner lo que estaba. Estaba Kim Hyun-tae, ¿no es cierto? Estaba Kim Hyun-tae, estaba Shunya Yamashita y estaba Deadman. ¿Qué pasa? Entre Kim Hyun-tae, Shunya Yamashita y Deadman, ninguno de ellos había materiales de donde puedo aprender. ¿Qué pasa? Los materiales de donde uno va a aprender no son de sus dibujos finales. Al principio necesitamos todo el proceso. Entonces vamos a aprender de los autores que tengan proceso. Entonces ahí yo encontré a EO45 creo que es, que tenía un canal de Twitch, tiene un canal de YouTube, donde veía cómo él iba relacionando, haciendo los personajes, cuerpo completo. Me gustaba bastante, decía, ok, EO fue uno con los que comencé. Después habían otros artistas que no estoy muy bien los nombres, casi muchos eran chinos, que tenían muchísimos los procesos. Ahí también estuvo Tenten, entre ellos estuvo Tenten, estuvo, ¿cómo se llama este? Seung y Seok. Bueno, el otro fue Seok, que fueron los 3 artistas que había mucho del proceso. Seok tiene un libro, había muchísimo el proceso. Tenten también tiene mucho de los procesos. EO era mucho visual, veía lo que hacía y todo eso. También estuvo ahí en esto, estuvo Getumber. Es verdad que Getumber no es un diseñador de personajes, pero muchas cosas que me gustaba, el estilo de los rostros, cómo hacía, y sobre todo había muchos videos de él en internet, había los streams, streameaba bastante y tenía todo el proceso para ir aprendiendo. Getumber sube en bocetos, todos ellos comparten bastante esos procesos, y de ahí iba agregando a artistas que compartían esos procesos. Es bueno ver todo lo que son bocetos, raw sketch y todo eso. Entonces eso es lo que vamos a escoger en esta parte. Entonces vamos a ir especializando en esto, vamos a ir mejorando, aprendiendo, viendo, comparando lo que hacen ellos con cómo es la realidad del dibujo y todo eso, ¿no? Todo lo que es anatomía y todo. Entonces con esto vamos a pasar después, cuando estemos practicando todo ellos. No nos importa que aquí esta etapa nos parezcamos mucho a un artista. ¿Qué importa? Ah, no, es que te pareces a EO porque es dibujado aquí. Tus dibujos... Parece que eres una copia de Getumber, eres una copia de Sakimi-chan, tu estilo es Sakimi-chan. ¿Qué importa en esa parte? El punto es que estamos dominando esas áreas. Y después, ¿qué vamos a pasar? A la estilización. Vamos a aprender a estilizar. ¿Y cómo se va? Con todo lo que hemos aprendido de estos artistas y con lo que sabemos todavía del realismo, porque hay que seguir manteniendo el realismo, vamos a empezar a experimentar. A ver, este artista deformó de esta manera. Ok, ¿por qué lo deformó? ¿Dónde tiene ciertas cosas? ¿Dónde tiene ciertas condiciones? ¿Qué va haciendo? Listo, me gusta. Él hace este tipo de alteraciones, veo que toca estas partes, no toca estas otras partes. Listo, entonces ahora yo también voy a empezar a jugar. Ahora va a ser las piernas más largas, los brazos más largos, se ven bien, no se ven bien. Digamos, ya no voy a utilizar 8 cabezas, ahora voy a utilizar 8 cabezas y media, voy a alargar tal parte. Entonces empezamos a jugar con estilización. Esta parte es prueba y error. Y aquí vamos a estilizar de acuerdo ahora sí a nuestros artistas base. Vamos a ver a nuestros referentes principales. Y aquí sí nos vamos a ver todo lo que es obra final. Sí hay bocetos y eso es bueno, pero vamos a depender bastante de la obra final del artista. Entonces en este caso, mucho de mí, todo esto es parte de estilización, parte de anatomía. Todavía color y todo eso no lo voy teniendo. Entonces después de esto aprendimos a estilizar, a todo esto, y vamos a decidir nuestra paleta de colores. Entonces después de todo esto vamos a buscar la paleta. ¿Qué pasa? La paleta sean fríos, me gusta este azul sobre este otro azul. Todo esto aquí en la paleta de colores va a ser mucho lo que nos gusta a nosotros. De esos gustos tienen que salir los colores derivados. Digamos, por ejemplo, a mí me gusta
a mí me gusta este azul. No es el azul azul, pero digamos, yo si pintara de azul las cosas, quiero que sea de esta. Si nosotros vamos a la realidad, un azul va a ser un tono más cercano a esto, ¿no es cierto? Pero a mí me gusta este. Yo quiero manejar dentro de mis ilustraciones todo lo que sea azul, este color de acá. De esto yo tendría que hacer derivados. Digamos un ejemplo. Yo quiero hacer azules más oscuros, más cielos. Entonces yo lo puedo ir moviendo hacia acá. Lo moveré un poquito más oscuro. Y puedo ir sacando otro color. Digo, ok, este está muy clarito. Vamos a moverlo así. Y lo voy moviendo. Entonces todos van a rodar base a los colores que nosotros decidimos, a los que nos gustan. Hay paletas saturadas, hay paletas desaturadas. Ustedes escogen toda esa parte. En esta parte vamos a experimentar muchísimo con las paletas. Sobre todo esto nos va a servir después para crear nuestro propio estilo en color. Entonces paletas. Estas se pueden basar en otros artistas. Ustedes pueden escoger los mismos referentes que tenían antes u otros donde les guste el color, pero van a ser referentes del color, ¿no es cierto? Listo. Y por último, lo que vamos a llegar acá, que sería, digamos, llegamos al punto H, ¿no es cierto? Aquí lo que vamos a hacer nosotros y vamos a lograr es nuestro propio estilo. Aquí ya podemos llegar a decir, tengo un estilo, y aquí vamos a ir alterando un montón de otras cosas, en donde todo esto lo vamos a unificar en algo único y vamos a tener nuestro propio estilo. Ese es el punto final. Ahora, hay que entender algo. Siempre hay que repasar las bases, siempre hay que regresar, siempre hay que estarnos manteniendo, estudiando. Siempre van a haber nuevos artistas que nos guste algo y queremos estudiarlos. Este es un proceso sin fin y el estilo es solo el resultado de todo este trabajo. El estilo irá cambiando, irá modificándose, pero siempre van a haber cosas básicas que a nosotros nos gustan, como componemos los colores y todo eso, ¿no? Aquí en paleta de colores también me olvidé de poner todo lo que es... Bueno, aquí no es en paleta de colores, pero en estilizar también me olvidé de poner todo lo que es luz. Vamos a buscar estilizar la luz. Nos gusta que venga de un lado, quiero tener 3, 4 focos y todo eso. En la parte de estilización se hace todo eso por si acaso, ¿eh? No es solo la forma, sino es las luces, los colores, cantidad de sombras y todo eso va a ir en estilización bastante de esa manera. Entonces, esto es el camino que uno va siguiendo para aprender a dibujar. Vamos desde esa etapa, vamos poco a poco, empecemos en las bases, vamos agregando libros, algo. No ocupen el mismo material que otros artistas. Busquen cosas que se acoplen en esa etapa. Si están en la etapa de anatomía, busquen artistas que hagan anatomía y ven quién les gusta más. Si están en el principio, Betty Edwards, tienes los primeros libros de Andrew Loomis, y hay otros libros de aprendiendo a dibujar, pero creo que son los básicos, los primordiales en ese lado. Después, cuando entramos a silueta y todo eso, es verdad que no hay mucho contenido, pero está en lo básico en Andrew Loomis y el resto es solo observar. Al principio es observar y producir. Muchas de las cosas básicas están en los libros y son cosas pequeñitas, pero el punto es que esas cosas pequeñitas tú tienes que practicarlas. Después, para estilización, para anatomía, es verdad que hay una cantidad de libros más amplias, pero si tú te das cuenta, depender de toda esa cantidad de libros al inicio no sirven de nada. ¿Por qué? Porque no hay lo básico, no está lo que necesitamos de básico, está un montón de información teórica que nos sirve para después, pero tenemos que haber dominado lo básico. Entonces es lo que quería decir en esta parte. Entonces vamos en esos caminos, vamos tranquilos, no se apuren, porque donde ustedes quieran saltarse pasos, después les va a tocar regresar y a veces ustedes no quieren regresar y nunca van a mejorar. Se van a quedar como la mayor parte de artistas en ese punto medio, estar como la media de artistas, teniendo dibujos que se ven agradables, se ven bonitos, pero ustedes no van a poder destacar sobre esos, van a ser, aunque suene la palabra feo, más del montón. Siempre para subir tenemos que tener buenas bases. Si ustedes quieren ponerle más pisos a un edificio, las bases tienen que ser más fuertes. Si no, ustedes llegarán al segundo, al tercer piso y después les van a decir, ¿saben qué? No puedes construir más. ¿Por qué? Porque el suelo está mal hecho. ¿Qué te toca hacer? Tumba la casa y vuelve a hacer desde lo básico. Vuelve a crear esas bases. Ahora, si tú haces unas bases súper resistentes, lo mayor fuerte posible, puedes poner la cantidad de pisos con el tiempo y va a seguir sosteniéndonos esas bases.
Y con esto ha sido un gusto. Gracias, espero que les ayude. Sigan practicando, amen dibujar, aprendan a enamorarse del dibujo. Les va a ayudar más de eso, su salud mental. Dense tiempos de descanso. Dibujar todos los días no es tan bueno. Tener una semana de estar tranquilo, relajado, después de 1 o 2 meses de estar practicando, es bueno. Dejas que tu cerebro aprenda y todo eso. Todo el día dibujando tampoco es bueno. Dedícale tiempo también a tus actividades sociales, a salir, a ver el mundo. Recuerda, algo para mejorar nuestro dibujo es observar. Si tú sales y exploras, ves el mundo, sales y no sé, te vas a sentar en un café y observas alrededor, absorbes lo que está alrededor, esa biblioteca mental va a ir absorbiendo más. No necesitas estar todos los días sentado, ve cómo se dibuja eso, no, cómo quiero hacer esto, no, siéntate, juega un juego, listo, absorbes de ese videojuego, siéntate a hacer tipo de cosas, rodéate de las cosas que te gustan. Pero date tu tiempo, a veces es bueno, salirte de ese mundo que tienes todo lo que te gusta y vamos, no sé, me voy a ir a ver una película que aunque no es de mi agrado con mi amigo, pero es para pasar tiempo con mi amigo, o con mi novia, o con mis hermanos, con mi mamá. Den ese tiempo, aprendan a manejar su salud mental. Ese es el consejo que les puedo dar en esta parte. Una vez más, gracias. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, denle like. Sobre todo, comenten cualquier cosa que ustedes sientan que de este no he tocado y vean que, pero ¿qué hago aquí? ¿Qué necesito acá? Díganmelo y podemos ir aclarando en unas preguntas para un siguiente video. Así que de esta parte dejen sus preguntas y estaremos resolviéndolas todas en un siguiente video, si es que esas preguntas no han sido resueltas en esta parte. Gracias, un gusto y nos vemos. Bye bye.